que cuando pensamos nosotros, cuando meditamos y reflexionamos y decimos, híjole, yo que he pensado que nadie me cuida o que estoy solo, pero realmente, hermanos, ¿saben cómo dice la Biblia? Que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Pero dice que está como poderoso gigante a nuestro alrededor. Entonces, cuando la Biblia dice que está como poderoso gigante, entonces quiere decir que si nosotros, es cosa de tener buen entendimiento. Si nosotros tenemos buen entendimiento, Dios no nos libra de una cosa. De muchas cosas nos libra el Señor. Por eso fíjense que la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces esto quiere decir que el Señor pelea por nosotros, pero nosotros debemos de tener el entendimiento de que Dios está con nosotros. Porque hay veces que uno le vienen pruebas, hermano, y uno dice, bueno, ¿qué? Dice uno, Dios no se dará cuenta de lo que me hacen o de lo que me pasa. ¿Y qué pasa con nosotros? Entonces aquí donde nosotros tenemos que entender cuántas cosas hace Dios. Fíjense, hermanos, que por eso yo meditaba, estaba yo allá parado y meditaba, digo, Señor, qué importante es que nosotros siempre que hagamos fiesta a Dios, tengamos la administración que nos ayuda a ser activados y a la vez entendidos. Fíjense que dice que cuando el profeta Samuel, hermanos, iba a hablar de parte de Dios, no solo se agarraba, así dice el Señor, esto y esto. No, mandaba traer a alguien que supiera tocar un instrumento. Y conforme el instrumento se tocaba, el profeta se empezaba a inspirar, hermano, en la palabra profética. Y empezaba a decir, esto dice el Señor. Entonces fíjense que cuando nosotros venimos a la iglesia, lo primero que nosotros hacemos es orar. Pero después lo que hacemos es cantar y adorar. Pero para que a veces nosotros también entremos en su presencia, necesitamos que el instrumento nos esté activando. Hay una activación que se da en nuestra vida. Entonces, si el instrumento no da los sonidos ciertos, nosotros no somos inspirados. Entonces, podríamos decir que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, donde tenemos que ministrar aquello para lo cual fuimos llamados. Entonces, si nosotros no ministramos correctamente, dice la Biblia que si el sonido de la trompeta, ese es un instrumento, si el sonido de la trompeta es incierto, dice, nadie se preparará para la batalla, dice. Y mire, ahí le va otra. Dios le dice a Moisés, hazte 2 trompetas, le dice, de plata, le dice, de una sola pieza. Y le dice, para que cuando sea el momento de que el pueblo se prepare, tiene que haber un sonido de trompeta de alarma, le dice. Y cuando sea momento de partir, tiene que haber un sonido de trompeta de partida. Entonces el pueblo tenía que conocer los sonidos de los instrumentos. Y mire, hermanos, es tremendo. Pero también el que tocaba tenía que tocar correctamente. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que en nosotros hay una preparación según el sonido del instrumento. Por eso es que a veces a los pastores nos ven mal los hermanos que están en la alabanza. Ya va a empezar el pastor a echarnos a nosotros. Ya va a empezar a darle. No, hermanos, no es de echarle ni de darle. Es que es importante que cada uno de nosotros
estemos bien entendidos qué don nos dieron para ministrar y qué responsabilidad tenemos en la administración. Si nosotros no ministramos correctamente, hermano, el pueblo no va a ser liberado ni va a ser bendecido. Entonces fíjense que aquí es donde nosotros llegamos entonces al punto de decir, para que el profeta cubriera con lo que estaba diciendo, hermanos, tenía que tener una activación también él mismo para activar a otros. Entonces por eso es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en Dios con respecto de cómo vamos a cubrir al pueblo. Entonces miren, aquí es donde ahora entendemos lo que es la cobertura de riqueza y protección. Todo el que tiene un don o un llamado de parte de Dios, cubre. ¿Y cómo cubre? Haciendo las cosas correctamente. ¿Se acuerda usted que Eliseo tenía un siervo que lo estaba preparando para ser profeta? ¿Sí se acuerda? O mejor dicho, ¿sí ha leído la Biblia? Sí, es mejor, ¿verdad? ¿Sí ha leído la Biblia? La Biblia lo dice. ¿Cómo se llamaba ese ayudante del profeta? Giesi. Le dice, hijo de siervo de Dios, estamos en un aprieto. ¿Te acuerdas de aquella mujer que no tenía hijo y oraste por ella y concibió y dio a luz un hijo? Se le murió el hijo. Entonces Eliseo le dijo, ten mi báculo. Y le dio indicaciones, vas a hacer esto. Te vas a subir encima del muchacho, boca con boca, mano con mano, frente con frente, hermano. Y el hombre fue y lo hizo. Y si no le echas mi báculo sobre él, hizo todo. Pero regresó el hijo. Nada, lo sigue muerto, bien muerto. Y se quiere que tremendo, hermano. Entonces uno dice, ¿será que entonces no hemos ministrado bien? Porque eso es uno como ministro, eso piensa. ¿Será que a los que cubro no me están entendiendo? ¿No están recibiendo lo que les estoy dando? Porque no hacen nada, no logran nada. Entonces Eliseo tuvo que ir y echarse sobre el niño. Y el niño resucitó. Entonces aquí es donde decimos, ¿por qué a veces, hermanos, no se hace efectivo lo que se nos ministra? Si se entiende que el que cubre está cubriendo con un manto de poder. Elías traía manto como profeta. Cuando se fue, le dejó su manto a Eliseo. Y Eliseo dijo, vamos a probar si esto funciona. Y recogió el manto que Elías dejó, hermano. Y cuando llegó al Jordán, no le echó el manto, golpeó las aguas con el manto. Y el río se abrió. Hermano, las coberturas son bíblicas. Nada más que hoy salieron muchos payasos haciendo imitaciones de cómo echar el manto. Tipo Benny Hinn y otros más, ¿verdad? ¿Cómo echan el manto? Y los hombres caen y hasta temblando, hermanos, y situaciones así. No me va a tomar a mal y que diga, híjole, el pastor está blasfemando. No, yo se lo digo porque yo estuve en medio de eventos donde estuvo Benny Hinn. Me acuerdo, yo estuve pastor en Santa Ana. Y ahí cerquita, como a 15 minutos, está Anaheim. Y hermanos, ahí estuvo Benny Hinn. Se hizo un seminario para puros pastores. Y fuimos unos cuantos pastores de ahí de Santa Ana a Anaheim. Y estábamos en medio, hermano, habían unos predicadores muy buenos. Yo admiraba mucho a un consejero familiar, hermano, muy bueno. Leí un libro de él y me gustó mucho. No se me olvida su nombre. Se llamaba Louis Cole. Buen consejero familiar, hermano. Y salió a ministrar ahí, yo encantado escuchando a ese hombre. Y otros más, ¿verdad? Pero cuando salió Benny Hinn, hermano,
terminó de ministrar y nos llamó al frente. Y yo estaba llorando. Cuando de repente, pues yo llorando no voy a estar así estaba con los ojos abiertos, ¿verdad? Yo estaba así, Señor, cuando siento, ¡pah!, voy a caer por allá. Y dije, ¿ahora qué pasó? Dije, yo abrí los ojos. Cuando yo abrí los ojos, tenía una gordita chinita, hermano, con su tacón bien metido en mi pie. Y yo, ¡ay, hermano! Le digo a mi hermano, pastor, ayúdeme, sáqueme de aquí. Y él riéndose, no, dice, parece la unción le cayó. ¿Cuál unción? Le digo, Dios, eso no fue unción, me aventaron. Pero ¿sabe que hermano, muchas veces hacen un show, pero tremendo? El lugar, hermano, usted lo veía por televisión y usted veía como que una ola. Cuando él hacía, y la unción caía y ¡pum!, caía una ola de gente al suelo. Pura gente emocionalista, hermanos. No era una unción, sino pura emoción de la gente. O que él les tiraba el saco y se iban y caían al suelo. Y yo dije, eso es pura emoción. Eso no es una activación del Espíritu Santo. Y cuando yo veía y más que todo cuando yo caí y que me aventaron, pues, yo dije, esto no es el Espíritu Santo. Esto no es una unción de un manto, de un profeta. Esto es algo que me hicieron que no fue correcto, dije yo. Después, con los años, hermano, yo estando en Cuernavaca, llegó un predicador y me dijeron, invítelo a predicar. Y bueno, usamos una cancha para que ahí predicara. Y hermano, empieza a aventar gente. Yo estaba enojado, hermano. Y cuando llegamos a la iglesia, les pegué una regañada a todos los hermanos. ¿Ustedes por qué se dejan tirar? Ay, no, es que, no, déjense de cuentos. Eso no fue unción. Eso fue una tiradera de gente que este hombre hizo. ¿Por qué ustedes permiten que haga eso? Y hermano, el asunto es que cuando llegó conmigo, yo me le puse en guardia porque yo ya sabía lo que iba a hacer. No, si levantas la mano y tú te caes porque te cayó el poder del Espíritu Santo, yo digo, amén, ese fue el poder de Dios. Pero hermano, que te hagan así, te doble. Y entonces me ponía la mano en la frente y me hacía así. Y no te resistas al Espíritu Santo. Me dice, no, es que esto no es el Espíritu Santo. Le digo yo, si es el Espíritu Santo, no me empujes. Y yo así, una clase, y otra adelante. Sí, o sea, se la va a querer tirar, dije yo. Que dejen que sea el Espíritu Santo que haga la obra. ¿Por qué le quieren ayudar a Dios, hermano? Yo estaba molesto, yo le dije, no, para mí esto no es unción. Tú estás tirando a la gente, le digo. Y eso no es correcto. Mire, hermano, cuando Dios recién me trajo por acá, visité un ranchito y ya evangelizar a la familia. Y cuando yo hice la mano así, una joven que no conocía a Dios cayó al suelo. Yo dije, esto está tremendo, dije yo. Entonces, cuando ella se quería parar, yo le hacía así y ella volvía a caer al suelo. Dije, esto sí está sorprendente, dije yo. No había experimentado algo así. Entonces la mamá la quería recordar, no, déjala, el Señor está ministrando su vida, está liberando. Y cada vez que ella se quería parar, yo le decía así, en el nombre de Jesús, la mujer que ya suele, no se podía parar. Entonces yo dije, esto sí es ministración del Espíritu Santo. Y me invitan a un congreso mexicano en esos días. Y cayó un fuego, hermano, que yo sentía que me quemaba. Yo le dije, hermanos, párense todos, por favor, párense, pastores, todos párense. Hay un poder aquí muy fuerte que está ministrando. Párense. Y hermano, la gente empieza a caer al suelo. Entonces la iglesia que yo regañé, llegando a Cuernavaca, me reclaman. A ver, dijo, usted está en contra de que la gente se caiga. Y a ver cuántos que cayeron allá con usted ahora por ellos. Pero yo no empujé a nadie. Sí, hermano. Yo sí fui claro. Yo no empujé a nadie, le dije. No quiero que le estuviera doblando la cabeza para que se cayera, ni empujándolos. Ahí fue una administración de Dios. Entonces, miren, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que entender qué es lo que hace el manto que traemos, la cobertura que Dios nos está dando. Va a ser sobrenaturalidades, pero no por empujones, no por engaño a la gente, no por manipular a la gente. No. Una de las cosas que tenemos que aprender es dejar que Dios nos ministre conforme a su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos qué clase de cobertura tenemos, nosotros decimos, no, pues, nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios. Y empezamos a reconocer que es Dios, porque no hay manipulación. No hay medios de manipular a la gente.
Se está ministrando íntegramente. Entonces, hermanos, una buena cobertura, eso es lo que tienen que hacer. Ministrar con integridad. No usando, hermanos, manipulación. Entonces, mire, déjenme llevarlo a la Biblia, porque aquí yo le voy a empezar a mostrar algo. Éxodo 33, 22, mire cómo dice la Biblia. Y sucederá que al pasar mi gloria, oiga lo que está diciendo, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces, hermanos, Moisés le había dicho a Dios, muéstrame tu gloria. Entonces, cuando él le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, ponte junto a la peña. Le dijo, la peña es Cristo. Entonces el Padre le dijo, ponte junto a la peña, y en la hendidura de la peña. Esa es una figura que nosotros debemos de entender, que para que Dios nos muestre su gloria, nosotros tenemos que aprender a reconocer el sacrificio de Cristo. Sobre una hendidura de la peña quiere decir sobre el sacrificio que Él hizo. Él tuvo heridas con las cuales, hermanos, nos rescató a nosotros. Pero le dijo, te voy a mostrar mi gloria. Y la palabra gloria, hermanos, es una palabra hebrea que se pronuncia kabod. Y kabod significa honor, significa honra, significa gloria, significa gran cantidad, multitud, riqueza, reputación. Entonces, fíjese lo que es tener un manto que cubra. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, ¿pero qué le dijo? Ponte en la hendidura de la peña. ¿Y qué le dice? No, aquí no está diciendo diablo. Aquí dice, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos la cobertura? Si Moisés hubiera enfrentado esto solo, Moisés hubiera muerto. Entonces Dios dijo, para que yo te muestre mi gloria, yo tengo que cubrirte con mi mano. Fíjese que de ahí se está hablando de los 5 ministerios. Porque los 5 ministerios son la mano de Dios. Entonces dice, yo te cubriré con mi mano. Entonces cuando Dios pasó y le mostró su gloria, hermanos, el hombre soportó ver las espaldas de Dios. Porque si no hubiera estado con cobertura, él hubiera muerto, no hubiera soportado. Yo se lo digo porque cuando yo me convertí a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero que tú vengas a donde yo estoy y me muestres que tú existes, que tú eres real. Y hermano, yo no aguanté, mi cuerpo empezó a temblar y sentí como que iba a explotar mi cuerpo. Y le dije, Señor, ya entendí que eres tú. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que experimentar y entender a través de su palabra. Si nosotros, hermano, no experimentamos a Dios, ¿de qué evangelio podemos hablar? ¿De qué poder podemos hablar? Entonces, por eso es que, miren, hermanos, hay muchos pastores que andan siguiendo modas, que andan siguiendo costumbres de los pueblos, hermanos, y no a Dios. Mire, cuando surgió el famoso, hermanos, el iglecrecimiento y de células y todo ese mover de la unción santa y todo eso, ya se los conté, ¿verdad? Todos los pastores queremos que nuestras iglesias crezcan, que el perdido se salve, que haya milagros, que haya mover de Dios. Pero hermanos, se oía que en Colombia había un hombre que se llenaba un estadio, hermanos, el hombre que muy usado. Y cuando leímos, pues investiguemos esto. Ya existían las computadoras esas de cajón, hermano, las primeras que llegaron. Entonces, hermanos, encontramos y le digo, pues no, esto es un católico. Esto es un católico disfrazado de cristianos. Este mover no es cristiano. Pero todos los pastores ahí estaban bien metidos, hermano. Y empezaron con las famosas células de crecimiento. Por eso es que nosotros no llamamos, si nosotros hacemos reunión en casa, no le llamamos célula, le llamamos discipulados, porque lo que nosotros pretendemos es discipular doctrinalmente a la gente, no un mover que no viene de Dios, un mover que salió de la Iglesia Católica. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde, por eso es tan importante que nosotros realmente tengamos un encuentro con Cristo y que no sea una sola vez.
sino que sigamos teniendo experiencias con Dios, hermanos, donde nosotros entendamos que nuestro Dios se mueve de una manera muy diferente, como muchos movimientos lo están poniendo. Y entonces por eso es que hay gente que ha caído en confusión, hermanos, y ha caído en el engaño de Satanás dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque no realmente han entendido lo que es una cobertura. Viene un mover de la doctrina como debe de ser y ellos lo transgiversan. Entonces ellos pusieron, hermanos, que la forma de cubrir al estilo Benny Hinn, y que ven, esta noche estaremos alzando el manto de los milagros y no se quedan atrás, hermanos, los pares de sufrir. Ven y pasa por el lugar, ¿cómo le llaman a eso? El lugar de los milagros, pero el lugar del pabellón santo, y cobraban 3,000 pesos por pasar por ahí, hermano. Y se imaginan, todos hablando de cobertura, pero de manera transgiversada, sin tener un entendimiento doctrinal. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra, nosotros encontramos, hermanos, que la cobertura debe ser algo que nos traiga beneficios, pero beneficios no solo en nuestro ser humano, sino beneficios en el espíritu, beneficios en el alma. Y entonces ahí es donde, y en el cuerpo también, pero ahí es donde vamos a entender realmente, nos va a quedar la convicción firme de quién es Dios, cómo cubre Dios. Aquí dice que cubre con su gloria, y cuando vamos a la raíz hebrea, hermanos, dice que cubrir con su gloria es traer abundancia, es traer riqueza, es traer multitud, y es traer honor también, dice, ¿verdad? Es traer honra, dice, honor, honra y gloria. Es traer cantidad, multitud, riqueza, reputación. Y si ellos lo agarran esto de cabot como traer riqueza, ¿qué se inventaron cuando lo de traer riqueza, hermano? Los famosos mensajes de la falsa prosperidad. Y empezaron a usar la falsa prosperidad como una forma de estafar a la gente, de engañar a la gente. Hermano, le hablaban, si usted hablaba a ese famoso canal que hasta le subimos, que decía a los hermanos, no vean enlace, por favor, no vean enlace, son una borla de charlatanes que nada más andan detrás del dinero. Un mes, hermanos, o 2 meses por pedir dinero, en lugar de predicar el evangelio, hermanos. Oiga, si uno tiene un canal de televisión, hay que aprovecharlo con tanta necesidad que hay, ¿verdad?, para predicar el verdadero evangelio. No, hermanos, jalaban hasta aquel de allá de mi pueblo, dijera yo, al famoso Cache, hermanos, y como él se muestra hasta como profeta a la vez, vamos a orar por este altar de las peticiones. ¿Y con cuánto vas a contribuir? ¿Cómo es que usaban qué palabras antes? Porque algunos, ¿con cuánto vas a pactar? Hacer pactos de dinero, hermano. Yo quiero una casa, entonces tienes que mandar 300,000 pesos. Ay, si no, esto sí está bien tremendo. Manda tu diezmo. ¿Cómo que manda tu diezmo? Si no es su casa. ¿Cómo es que usted va a comer a un restaurante y paga en otro? ¿Es correcto eso? Que dijéramos, aquí en la esquina hay un restaurante, allá abajo hay otro, comió aquí y va a ir a pagar allá. No, hermano. Manda tu diezmo. El diezmo usted no tiene que enviar a donde se congrega. Porque el diezmo es un reconocimiento de autoridad. Usted reconoce autoridad, le diezma su autoridad, no al que no es su autoridad. ¿A dónde va a dar sus ofrendas? ¿Dónde es su casa? ¿A otra casa que no es su casa? No, hermano. Entonces, ¿qué están haciendo? Están hablando de una prosperidad bajo una cobertura que es falsa. Por eso es que aquí, mire, hoy no voy a hablar sobre las falsas coberturas, pero es importante que nosotros entendamos que la verdadera cobertura nos va a traer un cabot de parte de Dios. ¿Y qué es cabot? Nos va a traer honor, nos va a traer honra, nos va a traer gloria, nos va a traer riqueza, gran cantidad, multitud, hermanos, nos va a traer reputación. Eso es hablar de algo verdadero, no de falsas coberturas. Entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo, hermanos, por qué Dios le dice a Moisés. Moisés dijo, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu gloria.
Muéstrame tu gloria, Señor. Oye, hermano, alguien que se convierta y apenas se está convirtiendo y ya quiere las cosas grandes de Dios, hermano. Mire qué bonito. Pero hay muchos que uno dice, se habrá convertido este o esta, dice uno, porque no anhelan nada. ¿Cómo llegamos a la iglesia, hermano? Desanimados. ¿Cómo llegaron a la iglesia, hermano? Con sueño, hermano. Por eso es que a ver que se inventaron eso, dice que es mejor tarde, pero sin sueño, ¿va? Y hermano, ¿cómo llega? Con desánimo, hermano, con indiferencia. No, hombre, si usted viene a la casa y usted va a venir con ánimo, usted va a venir bien entregado a Dios. Mire, es como, le voy a preguntar, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿De veras son cristianos? Fíjese, hermano, que yo vivo unas experiencias que yo digo, qué lindo es el Señor. Mire, yo estaba en casa y Dios me empezó a hablar muy temprano, muy de mañana. Y me empezó a hablar sobre coberturas. Yo decía, cobertura de esto, hace esto, cobertura de eso, hace esto, otro, cobertura de esto, otro. Ay, digo, qué tremendo está esto, qué bonito. Y ya no me puedo dormir. Sigo meditando ahí en mi cama lo que Dios me está mostrando. Entonces yo digo, esto es importante hablarlo, porque es una revelación de parte de Dios. Entonces, mi hermano, cuando llegamos a entender, por eso yo le puse así. ¿Cobertura de qué le puse? A ver si se acuerda. No vea su libreta. Riqueza y protección. De riqueza y protección, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque las coberturas son una generalidad, pero usted ve mucha riqueza. Pero no solo ve riqueza, ve protección. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Qué quiere decir eso? Cobertura. Dios me cubre. Dios me defiende. Mire, y cabod, hermano. Pero si dijéramos y cabod, ya no es lo mismo. Sino que y cabod, cuando se acuerda usted de la mujer que abrió las piernas y el bebé empezó a salir como un aborto, de que su marido lo habían matado en la guerra. Eso era una derrota, eso era una frustración, ese era un miedo, un pavor, una situación terrible. Y la mujer dijo, y cabot, dijo. Y dijo, la gloria del Señor nos es quitada o es traspasada. Miren, hermano, ¿por qué? Porque, y eso que llevaron el arca. Y pues podrían decir, ¿pero qué pasó si llevaron el arca? Era para que hubieran ganado la batalla. La perdieron. Porque muchas veces confundimos, hermanos, la cobertura por lo que no es verdadera cobertura. Y aunque tengamos la verdadera cobertura, no estamos entendiéndola ni apreciando lo que tenemos. Entonces Dios permite que se nos quite. Y es aquí donde ahora nosotros tenemos que decir, Señor, que no se nos quite tu cobertura, Padre, por favor. ¿Por qué, hermanos? Porque la cobertura, aparte de traernos riqueza, también nos da protección. ¿Quiénes son los que tienen la función de cubrir, hermano? Eso es importante preguntarnos. ¿Quiénes son los que tienen la función de cubrir? Según Isaías 51:6 dice que aquellos a los que Dios les pone la palabra en su boca son los que tienen la función de cubrir, y aquellos a los que Dios cubre. Porque ¿cómo va a hablar de algo que no experimenta? ¿Cómo va a hablar de algo que no conoce? Cuando uno recibe la palabra en la boca, uno dice, qué bárbaro, hasta uno se queda asombrado. Qué palabra la que puso el Señor. Eso sí es tremendo, dice, uno se queda asombrado. Ahora, mire cómo dice Isaías 51:16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, mire, hermano, aquí está diciendo que al que Dios le da poder de cubrir, le pone la palabra en su boca. Pero ¿qué más resultados hay en aquel que Dios cubre y le da el poder de cubrir? Que le da la palabra que establece, hermanos, aquí lo dice,
que establece cimientos. Quiere decir que el que está bajo una cobertura puesta por Dios, hermano, no va a estar de ocioso en su iglesia, no va a vivir un cristianismo de ociosidad, sino que va a tener una vida activada por el poder de Dios, que lo va a traer activo en las cosas de Dios constantemente. Su vida va a estar siempre ocupada por las cosas y las obras del Señor, porque dice que al que le pone la palabra en la boca, le da el poder de echar los cimientos de la tierra, dice. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que le está dando, hermano, que establezca un pueblo bien cimentado. No un pueblo sobre arena, hermanos. No un pueblo. Por eso, mire, hermanos, a veces sí hasta me molesto y me enojo cuando veo iglesias, hermanos, que lo único que le ponen al pueblo son entretenimientos, pasatiempos, pero no doctrina, hermanos. No palabra de parte de Dios. Y cuando usted no tiene cimientos, usted, hermano, no tiene estabilidad. No sabe reconocer una casa, como su iglesia, ni un ministerio como su cobertura. Usted anda de ambulante. ¿Y qué le pasa a los ambulantes, hermano? Dice que cuando quieren ministrar liberación, los demonios se echan sobre ellos, los rasguñan y los avergüenzan y los envían desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no traen el poder de cobertura. El poder de cobertura es importante. Entonces, esa función la tienen aquellos ministros que Dios les pone la palabra en su boca y que Dios los cubre. Esto es importante entenderlo, porque si usted está en una iglesia, fíjese, cuando nosotros llegamos a la cobertura del apóstol Sergio, yo le dije a mi esposa, oremos que Dios nos guíe quién va a ser nuestra cobertura. Y estábamos en Chiapas, hermano. Habíamos llegado noche a Chiapas, veníamos de Guatemala, y ahí nos quedamos en un hotelito a dormir. Y en la madrugada yo me desperté impactado por una visión que tuve. Una visión, pero bien real, hermano. Y estaba yo sentado, meditando en todo lo que había visto en la visión. Y se despierta mi esposa y me dice, nada más quiero que me digas algo. Lo que te pasó fue con el apóstol Sergio. Yo le dije, sí. Me acaba de hablar algo también. Y me dijo, Gaby, Cristo para las naciones. 3 veces Cristo para la nación. Y ella me dice, Él es nuestra cobertura. Sí, Él es nuestra cobertura. Y hermanos, que las señales que yo recibí fueron bien tremendas. Y cuando él vino a Cuernavaca, porque yo lo había invitado, le dije, apóstol, tenemos que hablar con usted. A la voz me dijo, eso es impactante. Sí, le dije, Dios nos habló que está en nuestra cobertura. Y hermanos, cuando él oró para cubrirnos, yo me paré llorando. Yo ni sabía que era tener padre espiritual, hermano. No teníamos de iglesias tradicionales. Las iglesias tradicionales no hay doctrina, no hay enseñanza. 2 versículos y ya terminó la predicación. Y si mucho, 15 minutos, ¿verdad? Para que no se aburran, porque dicen que la mente no percibe tanto tiempo. Eso es lo que dicen, hermano. Entonces, me ministró, hermano, y yo me paré y lo abracé llorando. Usted es mi padre, le dije. Usted es mi padre. Aprendí a entender que teníamos un padre espiritual, cosa que yo nunca la había visto así, hermano, porque no teníamos revelación ni doctrina. Cuando el Señor nos llama a la cobertura apostolar, nos empieza a dar revelación, empieza a cambiar nuestra forma de compartir la palabra, empieza a cambiar muchas cosas, hermano. Yo sé qué bonito de veras entender qué es tener cobertura, a quienes Dios pone a cubrir. Eso es importante entenderlo, porque no cualquiera te puede cubrir. Y que tal vez te esté adivinando en lugar de profetizarte, y tú digas, ay, ese es Dios, sí es cierto. No. Cuando tú tienes cobertura, aprendes hasta a identificar cuando alguien te profetiza, y aprendes a discernir si es de Dios o es un charlatán. Yo he conocido a algunos que hasta cobran por profetizar, hermano. Ya le profeticé, deme 100 pesos. Dice, ay, ¿cómo? ¿Cómo que deme 100 pesos? Mi hermano, si la verdad, la Biblia compra la verdad, dice, y no la vendas. Entonces, mira, aquí vamos, lo que tienen la función de cubrir, hermano. Tienen una responsabilidad de darle cimentación al pueblo. Que el pueblo no esté parado sobre la arena. Quiere decir que no camines
inestablemente, sino que tengan estabilidad, hermanos, y vivan con firmeza. Amén. Bueno, ahora miren, los beneficios de estar bajo cobertura. Aquí sí se me pasó un poquito en mi prisa de poner más grande esta letra, pero se lo leo. ¿O si lo alcanzan a leer? No, ¿verdad? Miren, beneficios de estar bajo cobertura. Somos libres de temor. Miren, somos libres de temor al estar bajo cobertura. Proverbios 31:21 dice: no tienen temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Eso, estar de ropas dobles, quiere decir doble cobertura. Que no vas a tener temor del tiempo difícil, porque estás bien vestido, estás bien cubierto. Eso es reconocer cobertura. Ahora, somos perfeccionados, hermanos, cuando tenemos cobertura, cuando aprendemos a beneficiarnos de la cobertura. Mire cómo dice Efesios 4:12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que el ministro va a perfeccionar si trae buena doctrina, va a trabajar de manera que el trabajo se haga bien hecho, hermano. De manera que al que está administrando tenga crecimiento y de estatura y se perfeccione. Ahora, ¿qué más hace, hermanos? ¿Cuáles más son los beneficios de la cobertura? Dice que trae unción de gozo y alimento espiritual. Salmo 133:2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, dice, y baja hasta el borde de las vestiduras. Dice, y entonces ahí nosotros decimos: qué tremendo. Eso también, la unción. ¿Sabe usted que la unción es una cobertura también? ¿Dónde se pone la unción, hermano? En la cabeza. Pero dice que baja a todo el cuerpo y baja sobre sus vestiduras. Ahí está hablando, hermanos, de una cobertura de unción que nos da gozo y nos da alegría. Mire qué importante que usted diga: yo tengo cobertura de gozo, hermano, de alegría. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, yo estoy alegre. Yo estoy contento. Eso fue lo que Jesucristo nos enseñó en Hebreos 12. Dice que con el gozo puesto por delante sufrió la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que llevaba una cobertura de unción, de gozo y de alegría. Bueno, ahora mire, Salmo 23:2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El que te da cobertura te va a guiar correctamente y te va a llevar a donde está el descanso, para que salgas de toda turbación en tu vida. Amén. Entonces podríamos decir que esos son los beneficios de tener buena cobertura. Te va a guiar correctamente también. Y se va a preocupar que en el tiempo difícil tenga buena cobertura. Fíjense qué importante, hermano. A veces cuando uno pasa momentos difíciles, uno dice: híjole, como dijo David, ¿quién me diera alas como de paloma? Dijo David, ¿verdad? Yo volaría, dijo. Y quería escapar del lugar de aflicción. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos entender que en los momentos difíciles necesitamos doble cobertura. Y ahí entra la función, hermanos, profética, cubriendo. ¿Se acuerda que le dijo Eliseo a Elías? Elías le dijo primero: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Doble lo que tú tienes, quiero. Entonces Elías le dijo: si me vieres partir, lo vas a recibir. Entonces, miren, hermanos, quiere decir que hay cosas que se nos piden ciertos requisitos. Y Eliseo, cuando le decía a Elías: quédate aquí porque yo voy hacia Betel, vive Jehová, dijo, y vive mi alma, que no te dejará. Ese era aferrado. Necesitamos ser aferrados a las bendiciones. Bueno, la palabra también cobertura, hermanos, es catacalupto, cobertura. Y hay dos numerales griegos para que usted lo pueda ver, que significa cubrir. Cubrir completamente. Cubrir con velo.
Cubrir con velo. ¿Sabe usted que el tabernáculo de reunión tenía velo, hermano? Y ese velo estaba representando el cuerpo de Cristo, que dice que cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Por eso es que la Biblia dice que entremos al lugar santísimo. ¿A través de qué dice? A través de su cuerpo. ¿Por qué a través de su cuerpo? Porque ese era el velo que estaba puesto para que no pudiéramos pasar al lugar santísimo. Cuando ese velo se rasga, quiere decir que nos da la entrada hacia el lugar santísimo, porque Él derramó su sangre a través de su cuerpo, para que nosotros, nuestros pecados fueran perdonados de una sola vez y para siempre. Entonces, ese velo que cubría el lugar santísimo, hermanos, ahora es abierto para que nosotros entremos hasta su presencia. Bueno, cubrir, hermanos, completamente lo que significa. 1 Corintios 11:5 habla del velo. Ya ve que mucha gente llega a nuestras reuniones, hermano, y dice, ¿por qué la maldita? Dice. Dice, encontraba con una mujer que llegó al culto y estábamos en bendición y la mujer entró al salón, al auditorio donde estamos, y se paró y le preguntaron, ¿por qué la maldita sobre la cabeza? ¿Por qué eso? Porque hay gente que al no entenderlo piensa que somos una secta, como estilo la luz del mundo, hermano, o estilo las iglesias que se hacen llamar de apostólicas de la profecía, que tienen una doctrina, hermano, chico, diciendo que terribles. Ellos la enseñanza que tienen es que la mujer debe dormir con el velo puesto, bañarse con el velo sobre la cabeza, van a comprar al mercado con el velo puesto sobre la cabeza. No. La Biblia, cuando habla del velo en la mujer, dice que solo cuando ora o cuando profetiza debe cubrirse la cabeza. No es todo el tiempo. Entonces miren lo que habla aquí 1 Corintios 11:5-7. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Dice. En aquel tiempo que una mujer se rapara era porque era una mujer muy rebelde, muy desobediente, que no quería reconocer autoridad sobre su vida. Entonces, verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, ¿qué dice? Es gloria del varón. Entonces, hermanos, pero otros dicen, pero pastor, ahí también dice que por causa de los ángeles que la mujer se cubra la cabeza. Entonces uno piensa, ¿le vas a dar culto a los ángeles? ¿O le vas a dar culto a Dios? Porque hay gentes que empezaron a darle culto a los ángeles. Y el culto no es a los ángeles. El culto es a Dios, en honor al Señor. Entonces, cuando llegamos a este punto del velo, en la mujer, dice que se cubra la cabeza. Porque en Génesis 6 se habla de los ángeles que cuando vieron la cabellera de la mujer las vieron tan hermosas que dice la Biblia que abandonaron su morada celeste y tuvieron sexo con las mujeres y les nacieron hijos, dice. Estos son los varones de la antigüedad, dice, hombres de guerra, dice la Biblia, gigantes. Muchas iglesias no predican ese punto, porque dicen es que un ángel no puede tener sexo. Entonces eran ángeles caídos. Claro que caídos no eran ángeles caídos. Desde el momento que tenían una morada, no eran caídos. Hay que entenderlo, no vamos a irnos a la ligera que eran ángeles caídos, porque caídos tenían que estar aquí abajo. Los cuales abandonaron su morada, dice la Biblia. Quiere decir que abandonaron, hermanos, el ser seres angélicos para tomar una posición de cuerpo donde pudieran tener acto sexual. Es que muchos creen que los ángeles confunden y malinterpretan la Biblia.
Cuando a Jesús le pregunta al Señor, ¿y quién será el marido de todos de esta mujer en el cielo? Y se van al punto que dicen, es que aún los ángeles en el cielo son sin sexo. La Biblia no dice sin sexo, sino que está diciendo que no tienen allá relaciones sexuales. Pero entonces, esto es imposible. Si es un ser espiritual, ¿cómo engendró? Ahora yo le voy a hacer la pregunta, a ver a dónde se queda usted, a ver a dónde llega. Luzbel, ¿sí saben quién es Luzbel, verdad? ¿Puede tener relaciones sexuales con una mujer? Sí, a través de los, bueno, de sus, La pregunta nada más, ¿puede tener sexo? Sí. ¿Puede tener relaciones sexuales con una mujer? ¿Cómo podemos afirmar eso con la Biblia? ¿Cómo podemos decir con la Biblia que sí puede o no puede? Porque muchos pastores van a decir no, porque es un ser espiritual. a través de los incubos y sucubos. Es que si hablamos de incubos, estamos hablando de seres que fueron angelicales y son espíritus, son espirituales, pero pueden tener sexo. Sí. Mire, una vez una mujer me decía, pastor, he tenido un problema, tenía puras hijas. Bueno, así tenía varones, pero tenía muchas hijas. Y todas mis hijas ha pasado que en el momento de casarse no son señoritas. Híjole, dije, ya me dio una tarea esta mujer, dije yo. Y empecé a ministrar. Y empecé a ver las cosas. Y había un perverso que estaba haciendo averías. Pero yo dije, puede ser un ser que llega, porque se ha fijado cuando las mujeres dicen, es que se me subió el muerto. En el mundo así dicen, se me subió el muerto. No es el muerto, es un demonio. Ahí es donde entran los incubos o sucubos. Hay las dos clases, en mujer y en hombre. ¿A qué me refiero? Que a una mujer le puede llegar un ángel como un hombre muy bonito y acostarse con ella y tener relaciones con ella. Y se le puede volver placentero y seguirlo haciendo. A un hombre le puede llegar una mujer muy bonita, presentarse muy bonita en la noche y tiene sexo con él. Es un demonio. Bueno, usted va a decir, pues esas son teorías, pastor. No. Mire cómo dice la Biblia cuando habla del anticristo, cuando habla del diablo. Inicuo dice, cuyo poder y venida, porque dice cuyo poder y advenimiento, está hablando de cuyo poder y venida es por obra de Satanás. Quiere decir que al inicuo lo engendra el diablo. Así lo está diciendo la Biblia, lo engendra el diablo. ¿Y cómo es que no pueden tener relaciones? ¿Cómo es que muchos pastores predican una doctrina tradicional, hermano? ¿Sabe usted que por eso cuando usted lee un diccionario bíblico, usted tiene que leerlo con el Espíritu de Dios para entender que lo que está explicando ahí realmente sea bíblico, ¿no? Porque muchos concilios han hecho diccionarios con sus propias interpretaciones y están usando la Biblia muchas veces y lo hicieron por la doctrina de que ellos creen. No porque Dios les haya revelado haber hecho ese diccionario y esas traducciones de esa forma. Entonces aquí es donde entonces nosotros tenemos que entender, hermano, por qué la mujer se debe cubrir la cabeza. No es por religiosidad, no es por tradición, no es por costumbre, porque a muchos dicen, si ustedes están agarrando a las costumbres de antes, hermanos, es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Si usted lee la Biblia, cuando Rebeca va a tomar esposo, dice que ella preguntó, ¿y quién es mi amado? Le dijeron, el que está meditando ahí en el campo. Entonces dice que agarró su velo, se cubrió la cabeza y bajó del camello. Se cubrió la cabeza. Y eso no es 1 Corintios, eso es Génesis.
Ahí vemos que pero es que las costumbres de antes eran tan terribles. Hasta el día de hoy se ve ya, hermanos, en los del Islam, que si la mujer no trae la cabeza cubierta y nada más la nariz para respirar descubierta, y aquí unas rendijitas para ver, la matan. No, eso es una secta, con extremismos y exageraciones. Si la mujer se va a cubrir, debe cubrirse en el orden bíblico, como Dios lo ha establecido. No por tradición, no por costumbre, no por religiosidad, sino porque Dios lo está estableciendo. El apóstol Pablo está diciendo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Dónde estaba Eva, hermano? La cubría Adán, estaba dentro de él. Cuando le abren el costado, la sacan de él. ¿Dónde estaba la iglesia, hermano? Dentro de Jesús. Cuando es lanzado en la cruz, sale la iglesia. Por eso Efesios 5:25, si no me equivoco, dice, cuando dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dijo esto dando a entender, y dijo, grande es este misterio, pero esto es acerca de la iglesia y Cristo, dice. Entonces ese misterio era la iglesia que estaba escondida en su costado. Por eso fue que le lanzaron el costado. No fue porque a un soldado se les ocurrió meterle la lanza ahí para que ya se muriera. No, es porque había un misterio dentro de él. Por eso es que la Biblia habla del primer Adán y habla del postrer Adán. Al primer Adán lo duermen y le sacan a Eva. Al postrer Adán se duerme y le sacan a la iglesia del costado. Entonces, mire, y estaba cubierta también, hermano. Estaba cubierta dentro de Jesús. Entonces, por eso es que dice aquí en la Biblia que la mujer debe cubrirse porque ella es gloria del varón. Del varón fue sacada. Y el varón no, dice, el varón fue hecho a imagen y semejanza a Dios, por eso el varón no debe cubrirse la cabeza. Entonces usted va a decir, hermano, pero ¿no ve que Moisés se cubría la cabeza? Se ponía su talí. Y entonces usted va a decir, hermano, Moisés se cubría la cabeza. ¿Por qué se la cubría? Dios, habrá un pasaje en la Biblia que Dios dijera, Moisés, cúbrete la cabeza por estar delante de mí. ¿Sabe usted que todos los judíos que van a orar al muro de los lamentos se ponen su kipa aquí? Y dice que eso es reconocer la cobertura de Dios sobre ellos. Por eso se cubren la cabeza por respeto a Dios. Pero la Biblia no dice que hay que cubrirse la cabeza. Si usted lee bien el pasaje, dice que Moisés llegó al monte y se cubrió por temor. Se cubrió por temor, hermano. No porque Dios le ha dicho, Moisés, estás en mi presencia, cúbrete la cabeza. No. Él se quiso cubrir. Y cuando bajó y el pueblo no le podía ver el rostro, dijeron, cúbrete el rostro porque no podemos ver tu rostro por la luz que iba allá. Entonces ahí es donde vemos que el varón no debe cubrirse la cabeza, sino la mujer, dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Bueno, pero no me voy a quedar ahí, voy a avanzar. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Miren, hermanos, este salmo está diciendo que la cobertura debe de ayudarnos a sentirnos seguros. Cobertura que nos traiga seguridad, hermanos. No desconfianza. Entonces ahí es donde debemos de entender por qué necesitamos estar cubiertos y no desnudos, dice la Biblia, ¿verdad? Estar seguros delante de Dios, estar seguros en su presencia. No hay cosa más bonita que cuando uno siente que está en la presencia de Dios, uno se siente seguro, hermano. Se siente confiado. Porque la cobertura, eso es lo que debe dar seguridad. No titubeo ni dudas, hermano. Claro que cuando tú sientes que hay una presencia que te cubra, que sientes que no es algo que te traiga seguridad, entonces repréndela porque no es cobertura de Dios. Pero si te da seguridad, entonces es Dios el que te está cubriendo. Bueno, cobertura de sanidad. Hechos 5, 15, 16.
Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira, hermano, cobertura de sombra. Yo me acuerdo cuando éramos niños, nos tocaba ir al campo con mis hermanos. Decíamos, no vamos a descansar hasta que lleguemos donde está la ceiba. Y nos gustaba ahí, hermanos, porque daba una sombra grandísima y bien fresca. Y ahí había una raíz por encima, así en la tierra, lo usábamos de almohada, de cabecera, dijéramos. Y hermanos, ahí descansábamos un buen rato, nos sentíamos seguros en esa sombra, rico, lo fresco. Entonces, esto es lo mismo que la Biblia dice, que cuando pasaban, oiga, qué tremendo era esto, porque hermanos, traían a los enfermos, los ponían en camas en la calle, hermanos, en lechos, dice la Biblia. Y al pasar la sombra de Pedro caía sobre alguno y eran sanados. Entonces quiere decir que la cobertura debe ministrar sanidad. Y aún dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oiga, hermanos, traían gente que era atormentada de espíritus inmundos. Usted ve eso y usted dice, este ya se volvió loco, este está enfermo, hay que llevarlo con el psiquiatra. Ellos lo que hacían es que lo sacaban para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno. Y dice que al caer como cobertura la sombra, hermanos, eran liberados de los espíritus que los atormentaban. Entonces quiere decir que sí es una enfermedad, pero es una enfermedad en el espíritu, o puede ser una enfermedad en el alma, por ministración de espíritus inmundos. Entonces, mire, aquí es donde hemos de entender que hay cobertura que sana. Diferentes clases de cobertura. Por eso le puse protección, ¿verdad? Y esto es algo importante que nosotros debemos de tener, sentirnos protegidos y ministrados por la cobertura. Es lo que debemos de entender, que es una cobertura. No aquellos que se sobreponen en nombre de apóstoles y no son apóstoles. Porque hay que en un tiempo y hasta el día de hoy le dio fiebritis de apostolitis a muchos, que ni son apóstoles, ni traen las señales de apóstol, ni traen manto para cubrir, hermano. Pero a veces entró fiebre de llamarse apóstol. Yo conocí uno que ni entendía qué significaba la palabra arrebatamiento, ni hablaba del arrebatamiento porque no lo entendía, pero sí se autonombró apóstol. Entonces ahí uno dice, qué tristeza que quieren cubrir cuando ni ellos están cubiertos. Eso es algo que tenemos que aprender. Con el tiempo se le quitó la fiebre de ser apostolitis y le cayó la fiebre de ser rabino. Ya creo que su hijo me lo encontré en esos días en el Mega, hermano, comercial mexicana, con sombrero de rabino, y se me para así. Yo venía en un pasillo y le dije, ay, este es payaso, ahí está, le digo a mi esposo, ¿qué rabino? Digo, no dices que ahora cuando leemos el Tanaj, que payasada. Quieren hablar palabras que ni ellos entienden, hermanos. Quieren hablar de lo que no conocen. Y es tan triste cuando una gente, por eso le dije, ¿quiénes son los que deben de cubrir? A los que Dios les pone la palabra en su boca. A los que Dios cubre, que experimentan la cobertura de Dios. No a alguien, hermanos, que solo porque quieren verse grandes, o que como el llamarse apóstoles los va a hacer verse grandes también, y no lo son, hermanos. ¿Sabe lo que en Apocalipsis la Biblia dice que dicen ser judíos y no lo son? Dicen, hermanos, y dice son pobres y descuitados. O dicen también ser apóstoles y no lo son. Es pobre gente, hermanos, de que nunca ha tenido una convicción firme en su vida que dicen de cristianismo. Por eso, mire, yo le he hablado a usted con claridad estos días. Hay gente que está en las iglesias y todavía realmente no ha experimentado a Dios en sus vidas. Por eso es que, hermanos, a veces tenemos que predicar mensajes de salvación dentro de la iglesia a los que están en la iglesia, porque nunca han experimentado salvación. Están en la iglesia porque se convencieron de que hay infierno. Y no se quieren ir al infierno, pero que realmente estén convertidos, no, hermano. Eso es algo que tenemos que entender nosotros y decir, híjole, qué tremendo, Pedro, con su pura sombra, hermano, la gente se recibía cobertura.
sanados y liberados. A ver, parece usted por ahí, dele la sombra a alguien a ver qué le pasa. Pues si te va a empezar a echar espuma, hermano. Se va a volver más rebelde, va a decir, híjole, no. Entonces, ese es el asunto. Hermano, es importante vivir la experiencia del nuevo nacimiento. Es importante vivir la experiencia de conversión a Cristo, de salvación. Mire, ya me dijeron que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Cobertura de salvación. Hechos 10 y 11 y el 16. Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis a Pedro, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, dice, era bajado a la tierra. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, 3 veces le mostraron el lienzo a Pedro, hermano, y Pedro no le atinaba la visión que estaba teniendo. Y el asunto es que cada vez que el lienzo se extendía, Pedro veía, dice, cuadrúpedos, aves y reptiles. ¿Sí están aquí, hermano? Amén. ¿Qué veía Pedro? Cuadrúpedos, aves y reptiles. ¿Y qué dijo? Dijeron, come, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? Que nunca había pensado. Nunca he comido, ha entrado en mi boca cosa inmunda. Era celoso como judío. Tenía revelaciones, pero también le faltaban revelación en algunas cosas. Para él solo el judío debía ser salvo. Ese era el lienzo que le estaban poniendo, para que él entendiera que la salvación ya no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y hermanos, cuando baja a comer, porque estaba en la azotea, dice la Biblia, le aparecen unos varones. ¿Sabes qué? Mi Señor nos envió a hablar contigo. Que es necesario que vayas con nosotros. Y le contaron la experiencia que Cornelio había tenido, que en visión vio a un ángel entrar a su casa. Y el ángel le dijo, varón de Dios, tus ofrendas y tus limosnas han subido ante Dios. Oye, hermano, ¿usted ya preguntó si suben sus ofrendas, hermano? Tremendo, ¿verdad? Bueno, a los que ofrendan, porque hay algunos que ni ofrendar saben, menos lo demás. El asunto es, hermano, de que le dijo a mi Señor, se le apareció un ángel, le contó toda la historia, toda la visión que Cornelio tuvo, y el ángel le dijo que mandara por ti. Entonces Pedro, ya viendo eso, dijo, ya entendí, esto es lo del lienzo, tengo que cubrir a este hombre, aunque es gentil, lo tengo que cubrir. Dios me está diciendo que ya debemos predicarle a los gentiles, que ya hay salvación para ellos. Y fue acompañado también, hermano. El asunto es que cuando abre su boca y empieza a predicar el evangelio, empiezan a surgir milagros en la casa de Cornelio, hermano. Ese Cornelio no era como algunos cristianos de aquí de Tepe. Él no llegaba solo al culto. Ese Cornelio invitaba a todos sus vecinos, hermano. No, aparte de su familia, a todos sus vecinos. Y los tuvo ahí. Cuando llegó Pedro, todos recibieron a Cristo. No, ya no solo Cornelio, hermano. Y el asunto es de que llegó a cubrir con salvación. ¿Sí? Eso es lo que significa el lienzo, cubrir con salvación. Quiere decir que cuando a alguien se le predica el evangelio y es algo, usted va a decir, pero pastor, si yo no tengo un ministerio para cubrir, pero usted como es enviado, lleva cobertura. Y al llevar cobertura puede impartir la cobertura porque es enviado. La cobertura del ministerio que lo está cubriendo. Entonces llega Cornelio, hermano, y les dice que se pongan de pie y empiezan a hablar todos en lenguas. Y entonces se para uno por ahí y le va a decir a Pedro, Pedro, oye, están hablando como nosotros. Si Dios les ha dado el don, les digo, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Dijo Pedro.
Todos fueron llenos con el Espíritu Santo, hermano. Esa misma noche que recibieron a Cristo. Fíjense, cobertura de salvación y llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros, eso es lo que tenemos que predicar. Un evangelio que salve, hermano. Hay mucha necesidad. Pero si usted no es enviado y no lleva cobertura, ¿qué va a ir a hacer? Puede quedar en vergüenza, ¿verdad? Porque no está diciendo, ¿sabe qué, pastor? Envíeme. Tengo que ministrar a estas familias. Hay mucha necesidad. Y entonces la salvación va a llegar a la gente, hermanos, con la riqueza de Dios. Cobertura con riqueza de Dios, salvación. Amén. Es importante que lo entendamos. La iglesia no puede dejar de estar recibiendo perdidos, hermano. La iglesia tiene que estar salvando a los perdidos. Si la iglesia no salva a los perdidos, la iglesia está muerta. Está muerta. No está produciendo nada. No está siendo poderoso el evangelio de Cristo. Entonces, Pedro predicando el evangelio, hermano. Y lo más tremendo es que empiezo a tener revelaciones y visiones, hermano. Y uno se queda asombrado. Y uno dice, qué bárbaro lo que vi. Estoy impactado, no puede ser. Y esto no es cuento. Por eso cuando llegamos con alguien, mira, le decimos, venga, usted así. No es cierto, pastor. ¿Cómo que no es cierto? Sí es cierto. Si la experiencia que tuve no fue cualquier cosa. Entonces eso es lo que vamos a entender. Y no solo eso, a veces aunque no lo llamemos, estamos hablando de parte de Dios. Y si usted por su indiferencia no entiende que Dios le está hablando, le van a demandar eso. Sí, hermano. Voy a contar así una pequeña pausa. ¿Por qué el que servía la copa del rey no debía dormirse? Imagínate que le está dando la copa y de repente, ¡ay, me va a matar el rey! ¿Te dormiste? Decía el rey. No, mi señor, no. Te dormiste, estás triste. La tristeza se presentaba triste ante el rey. Como dijera en mi pueblo, descabich. Es hebreo de mi pueblo. Se lo despachaba, mi hermano. Si se presentaba triste a darle la copa al rey. Si usted viene triste, ¿qué va a pasar? A la próxima con un machete. Aquí va a cortar la cabeza, va a decir usted, no, que bueno, va a estar bien atento. Me voy a picar con un alfiler, va a decir. ¿Me imagina, hermano? Qué tremendo que pueda uno perderse por dormirse, por tristeza. Quiere decir que lo que Dios le da no le causa gozo. Importante tener cobertura de salvación. Déjenme terminar, no el tema, ¿verdad? Pero cobertura de redención. Hay mucho que hablar de cobertura. Cobertura de redención. Ruth 3:9. ¿Quién eres? Fíjese que vos le dijo a Ruth, ¿quién eres? Porque ella llegó por indicaciones de su suegra. Dijo, mira, vos vas a terminar de cosechar. Iba a dormir al lado de su cosecha, la era. Su cosecha iba a dormir. Cuando ya haya comido y haya bebido, se va a acostar a dormir. Tú llegas como a tal hora, que ya no haya nadie por ahí, no hay moros en la costa. Llegas y levantas su manto y te metes por los pies. Pues estaba tan cansado y con sus copitas, hermano. Dijeron ustedes, se aprovechó esa muchacha, estaba bien bonita. Se la aprovechó. No, hermano. Cuando él despierta en la madrugada, dijo, ¿qué es esto? Dijo. Entonces le dice, ¿quién eres? Se asustó, ¿quién eres? Le preguntó. Dijo, soy Ruth, su sierva. Y miren lo que le dijo. Extienda sobre mí el borde de su manto, le dijo. Extienda sobre mí el borde de su manto. ¿Qué le está diciendo, hermano? Cúbrame, le dijo. Y mire lo que le dice.
Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Cobertura para redimir, hermano. ¿Saben qué significa la palabra redimir? Es una palabra griega gaal, que trae la raíz primaria redimir, de acuerdo a la ley oriental de parentesco, dice. Parientes más próximos. Y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente, dice. Casarse. Redimir era casarse, era comprar, también era comprar un esclavo, hermano, o esclavo. Pero dice comprar, defensor, darle libertad, librarla. Pariente, redentor, dice, redimido, redimir, rescatar, tenía que pagar el rescate. Porque ella había sido esposa de un hijo, del esposo, de un hijo de Noemí. Entonces, para que ella fuera redimida, tenía que pagarse un rescate. Y él se tenía que casar con ella. Entonces él le dice, espérate, voy a hablar con el pariente más cercano, porque hay otro. Y si él no quiere redimir, entonces yo te redimo. ¿Pero qué pidió, hermanos, en la redención? Que le diera un manto que la cubriera, para que no estuviera desamparada sin cobertura. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, nos redimió. Nos rescató, hermanos. Nos liberó. Pagó el precio por nosotros. Somos la amada del Señor. Que estamos próximos a ser arrebatados de esta tierra para llegar a las bodas del Cordero y a los cielos. Entonces, por eso es que es importante que nosotros recibamos el manto de redención. El que tiene el manto de redención va a decir, yo me voy a casar con el Señor pronto. Pronto el Señor viene por su iglesia. Y por eso me estoy preparando cada día. No tengo que ser indiferente, hermano. ¿Se casará uno con una muchacha indiferente? Que de repente le diga qué bonitos ojos tienen debajo de esa bolsa. Y entonces, hermano, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, decirle así toda indiferente, con esta no me caso, va a decir. Tiene que casarse con aquella que está interesada en recibir la redención, recibir cobertura de redención, que la va a liberar de estar en el desamparo. Quiere decir que nosotros sin Dios estábamos en el desamparo, ¿no? Sin cobertura. Entonces, por eso es que la cobertura nos conviene a todos los hijos de Dios. Amén. Tener cobertura es importante porque tenemos protección. Aun cuando hay peligro, decimos, Señor, me cubro con tu sangre. Señor, no. ¿Y sabe usted que hay cobertura en la palabra también? ¿Cuál es la cobertura de palabra? El centurión. El centurión, cuando se encuentra con Jesús, tenía uno de sus siervos grave. Y le dijo, Señor. Y el Señor le dijo, vamos para que lo sane, le dijo el Señor. Y él le dijo, no soy digno que entres a mi casa. ¿Y qué le dijo? Tú di la palabra, le dijo. Y él será sano. Entonces el Señor se quedó asombrado, porque yo también soy hombre bajo autoridad, dijo. Tener cobertura es estar bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este, ve y va. Le digo a este, ven y viene. Y le digo a este, haz esto y lo hace, dice. Entonces quiere decir que cuando alguien reconoce autoridad, obedece en lo que se le está mandando a hacer. Entonces él reconoció autoridad, el Señor se quedó asombrado, hermano. Quiere decir que él reconoció la cobertura con la palabra. Quiere decir que hay cobertura con la palabra. Por eso cuando un demonio viene y acecha contra nosotros, Satanás mismo, para el poder de la palabra, te echamos fuera. O decimos, nos cubrimos con la palabra. El enemigo no puede hacer nada, hermano. Porque hay una cobertura de poder muy grande y de autoridad sobre nosotros. Por eso cuando el Señor envía a los 70, ¿cómo los envía? Dice que los envía con poder y con autoridad. Los envió cubiertos con la palabra. Entonces ahí es donde entendemos que el poder de la palabra es grande.
libera, sana, transforma, hace cosas grandes, maravillosas. Entonces, hermanos, recordemos siempre, cuando nosotros estamos bajo cobertura, estamos bajo protección, pero también estamos bajo promesas de riquezas grandes. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, tú has sido bueno. Y hoy pedimos que nos cubras con esa generalidad, Señor, de las coberturas. Que aunque son muchas las coberturas, que a veces tal vez usted no las conoce, son muchas, pero hay que decirle al Señor, Señor, cúbrenos. Le damos tus coberturas, Padre. No solo dobles. Si usted estudia las coberturas que el sumo sacerdote traía, eran muchas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entender que Dios nos cubre de muchas formas. Levantemos nuestra mano y digámosle, papito, gracias, porque nos encontraste desamparados, abandonados nos encontraste, pero tuviste misericordia de